Nueva entrevista desde el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, centrados en esta ocasión en el ámbito político nacional. Vía telefónica ya nos escucha el diputado socialista de Guipúzcoa, don Elorza. Señor Elorza, buen día y sobre todo de antemano, muchas gracias por estos minutos que nos concede. ¿Qué tal está? Un placer, pues muy bien, aquí viendo el temporal de mar que hay en San Sebastián, en la playa, en la Bahía de la Concha, un temporal de mar impresionante y leyendo, aprovechando hasta ahora, hasta su llamada. Envidiable entonces la estampa que nos describe. Bueno, Espectacular, vamos luego le a... mando una foto del momento. Exactamente. Vamos a meternos en tema. La situación a la que asistimos es cuando menos extraña para muchos y no sé hasta qué punto se puede trabajar con normalidad, por ejemplo, como grupo parlamentario en las Cortes, cuando casi a cada momento subyacen situaciones de tensión que reflejan pues un poco esa convulsión interna de un partido, donde parece en ocasiones que lo que importa más es quién es rojo o quién no, o quién lo es más que el otro. Bueno, yo creo que la situación del grupo parlamentario es un poco complicada, pero eso no evita que se trabaje, que los diputados y diputadas trabajen a fondo y dediquen horas a presentar iniciativas y hacer labores de control del gobierno, que es lo que nos toca, ¿no? Pero es verdad que la situación interna, pues, en fin, afecta, ¿no? Uh-huh. Y hace que la relación personal, pues, en algunos casos esté un poco mediatizada, por decirlo de alguna manera, y se hayan producido, pues, círculos en una dirección o en otra, en favor de un candidato o de otra, ¿no? Pero, repito, el trabajo se está haciendo y yo creo que tenemos capacidad para desdoblarnos. Yo estoy haciendo iniciativas, algunas de ellas, por cierto, no me las autorizan, no me las aprueban dentro del grupo, pero más allá de eso, creo que las claves de en qué está repercutiendo en el funcionamiento del grupo socialista en el Congreso en este momento serían dos, ¿no? Sin las cuales, repito, no se puede funcionar bien al 100%. Serían, uno, hay una falta de liderazgo en el Partido Socialista y en el grupo parlamentario. Uh-huh. Sí, hay personas responsables, de acuerdo, pero eso no significa que haya liderazgo efectivo y que ese liderazgo esté basado además en reuniones de debate, en una línea clara de oposición que no excluye, evidentemente, la negociación cuando saquemos tajada y saquemos provecho en favor de la ciudadanía de contactos o negociaciones con el Partido Popular, pero no pactar por pactar, por cierto. Y en segundo lugar, carecemos de un proyecto, digamos, actualizado, de un proyecto que supere esta situación un poco de fractura que vivimos en el Partido Socialista y que signifique un relato político nuevo para el Partido Socialista, para el modelo de sociedad que defendemos en España y también para la necesaria renovación o refundación de la socialdemocracia europea. Con esas carencias, aunque el grupo trabaje y trabaja bien, es muy difícil, sin embargo, que nos luzca y que nuestro trabajo llegue debidamente a la ciudadanía. Ha mencionado hace un segundo, me estoy desdoblando para intentar sacar adelante iniciativas, propuestas que en algunos casos incluso no me aprueban en mi grupo. Sí, Subyace a esa afirmación precisamente que esas tensiones internas se traduzcan en que haya cuestiones que no salen adelante por esa otra parte que no se ve del Partido Socialista. sí, bueno, he presentado bastantes iniciativas, 5 de ellas yo creo que son potentes por los temas que hay detrás y no encuentro receptividad en la dirección del grupo parlamentario, concretamente en Antonio Hernando, ¿no? En fin, no diré más, y eso que las planteo y pregunto qué pasa con ellas y por qué están, digamos, bloqueadas sin registrar. No sé, supongo que se debe a las circunstancias del momento o a que algunas de ellas son cuestiones que pudieran resultar incómodas al gobierno del Partido Popular. Pero, en fin, hay que acostumbrarse a todo y continuar trabajando con el resto de compañeros y compañeras del Partido Socialista para sacar este partido adelante, pero sacarlo con un proyecto que nos permita recuperar la credibilidad de la ciudadanía, que nos permita aportar soluciones y respuestas a los nuevos desafíos que tiene la sociedad española y europea en el siglo XXI y que nos permita, por último, reforzar los mecanismos de democracia interna, tanto en el grupo parlamentario como en el funcionamiento del partido, en las casas del pueblo, los comités, en el Comité Federal, etcétera. Es una labor esa pendiente porque si estamos como estamos es en parte porque la democracia interna se ha evidenciado que era débil, de una calidad insuficiente y ha provocado esta fractura en parte. Desde el punto de vista político, parlamentario, del día a día, ¿considera que el papel que está jugando el Partido Socialista
¿está logrando convencer ya a los militantes y votantes socialistas más reticentes a esa abstención que finalmente se dio y que, tal y como apuntaban los defensores de esa opción, en definitiva la gestora del partido, pues los logros iban a ser los que iban a evidenciar que era lo mejor que podía hacer en ese momento el PSOE? Mi opinión es que no. Puedo estar equivocado, ¿no? Pero mi opinión es que no estamos crujiendo al gobierno ni al señor Rajoy. Creo que nuestra labor de oposición está condicionada por esa falta de un proyecto y un liderazgo. Y luego, otra cosa es que, aún trabajando, que se está trabajando por parte de todos los compañeros y compañeras, no lo pongo en cuestión en absoluto. Además, creo que lo hacen muy bien en sus iniciativas parlamentarias, en sus presencias en comisiones. Sin embargo, no siempre trabajar consigue ser reconocido por la ciudadanía. Quiero decir que después de los acontecimientos de octubre, de la conspiración del bipartidismo para lograr la expulsión de Pedro Sánchez, que al final lo consiguieron, ahora estamos, o vamos a asistir quizá a la segunda parte de esa conspiración contra Pedro Sánchez, y a pesar también de ese voto de abstención a la investidura de Rajoy, la ciudadanía entiende que, en fin, que nuestra labor de oposición puede estar muy desdibujada o puede no captarse precisamente por esos dos acontecimientos que he citado, ¿no? La abstención a la investidura de Rajoy creo que fue muy negativa, que no fue entendida en absoluto por nuestros electores y por aquellos votantes que hemos perdido y que están en la abstención, están en Podemos y que debemos restaurar, y eso lleva tiempo, por mucho que se esfuerce Antonio Hernando, la gestora o, en fin, o una serie de líderes del Partido Socialista en este momento. Usted venía precisamente a Albacete hace no demasiado tiempo junto a Zaida Cantedo con esa plataforma que pedía primarias y congreso ya, cuando aún no se habían anunciado las fechas por parte de la gestora, y no sé hasta qué punto pudo comprobar aquí y en todos esos lugares que está visitando que esa herida que se abrió en el Comité Federal del 1 de octubre era más profunda de lo que ya se preveía. Sí, es verdad, lo he podido constatar porque creo que con Zaida fundamentalmente, pero también con otras compañeras, he hecho del orden de 25 actos durante los pasados 3 meses, ¿no? Y he estado con ellas en Talavera, en Toledo, en Cuenca, en Albacete, en Ciudad Real, para escuchar a la militancia, para acudir a los actos de las plataformas que exigían primarias y congreso, que por cierto se van a convocar, no sabemos claramente cuándo, todavía no es formal, pero en todo caso se van a convocar con meses de retraso, lo cual perjudica la vida del partido, perjudica las dinámicas de trabajo, perjudica la convivencia interna, perjudica la clarificación del proyecto, porque esa es la realidad. Se va a convocar a finales de mayo o junio, si se convoca, ojalá, y en todo caso estamos metidos en este tinglao, hablando ahora con usted precisamente de estos temas, cuando deberíamos de estar ya hablando de otras cuestiones, ¿no? De cómo hacer realmente oposición y de cómo explicar el nuevo proyecto del Partido Socialista a la ciudadanía. Y sin embargo no se ha querido eso, la militancia está en buena medida, no toda evidentemente, pero está enfadada, sufrió mucho, le dolió lo que aconteció en octubre en los comités federales, le dolió esa conspiración contra Pedro Sánchez, las maneras utilizadas, las formas, todo lo que se había organizado meses atrás, y evidentemente la militancia está reclamando en buena medida que se le devuelva su capacidad de decisión y que pinte algo que sea tenido en cuenta a la hora de tomar decisiones realmente importantes. Tengamos en cuenta que ha habido líderes importantes, ¿no? Líderes territoriales, secretarios generales, aparatos, vieja guardia, etcétera, que incluso han llegado a dudar de la conveniencia de hacer primarias hasta hace pocos meses. Hay declaraciones claras en ese sentido, ¿no? Por tanto, esperemos que la militancia, que no se ha cansado, que no ha roto el carné, que no se ha ido a su casa, siga en esta actitud de rebeldía democrática y pacífica para recuperar, que está haciéndolo ya la militancia, ella misma, el orgullo de ser socialista en España. Aquí en Albacete, a raíz de esto que cuenta, muchos militantes incluso hablan de cainismo socialista y el fuego cruzado es casi diario, de forma más o menos velada. Por ejemplo, ahora están a vueltas con si se han bloqueado afiliaciones desde Albacete para adulterar el censo del PSOE por parte de la gestora. Si el intento de adulterarlo fue antes, porque la gestora dice que el 30 de septiembre llegaron directamente a Ferraz casi 200 afiliaciones desde Albacete sin seguir las vías habituales de ser remitidas desde las agrupaciones locales cuando
cuando las valida. En cualquier caso, son situaciones que cuando menos levantan cierta sospecha y de las que no sabemos, no sé si usted tendrá alguna información al respecto, si conoceremos qué hay detrás algún día. Pues mira, a mí no me gusta especular en este sentido. Este es un tema muy, muy delicado y sé que hay denuncias que esta situación se ha planteado, que hay argumentos de un lado y de otro. Yo no creo que, lo que creo es que lo razonable, lo exigible, es que la gestora apruebe ya pues unas normas en relación con todo lo relativo al tema nuevas afiliaciones, bajas, todo lo que concierne al censo electoral que se utilizará para las primarias, y que esas normas las apruebe con carácter inmediato para que todo esto sea realmente transparente, para que las pautas de las afiliaciones sean claras y no tengamos que estar aquí pues elucubrando o haciendo sospechas. Por tanto, yo si fuera miembro de la gestora, mañana elaboraría esas normas claritas, muy claras, muy transparentes, muy democráticas, ni en favor de unos, ni de otros, ni de terceros, y las llevaría a refrendo inmediato de un comité federal urgente, porque este tema puede ser realmente importante, no diría escandaloso, si no se ataja a tiempo y se establecen normas claras y transparentes en relación con la materia. Esa es mi recomendación y más lo diré. ¿Qué ejes conforman el documento de carácter ideológico estratégico que pretende presentar pues para sentar las bases de una cierta refundación del modelo de socialdemocracia que propone el proyecto de Pedro Sánchez que usted comparte? Sí, son básicamente, yo diría que 4, ¿no? Bueno, primero, se parte de un análisis de cómo ha ido derivando la socialdemocracia europea de 25 años hacia acá en posiciones, digamos, fundamentalmente de gestión de poder, de gestión de gobierno, de pérdida de convicciones que nos deberían llevar a políticas más de transformación, a políticas de actuación en los temas fiscales, en las políticas económicas de fondo, en la regulación de los mercados financieros. Creo que ha habido una cierta acomodación de la socialdemocracia en general, digo, en Europa. Por tanto, el primer eje es el documento, en el proyecto colectivo que acompaña la candidatura de Pedro Sánchez. Se hace una descripción de esta situación en Europa, se hace un análisis autocrítico de cómo se ha llegado a eso y de cómo hay momentos en los que no se nos diferencia de la derecha, en los que no presentamos alternativas claras, diferenciadas de la derecha, a pesar de que durante muchos años, los años 80, 90 y aquí en España también a posterior, los socialdemócratas hemos sido los abanderados, los defensores realmente de la construcción del estado de bienestar, de los derechos políticos, sociales, etcétera, laborales de la ciudadanía, ¿no? El segundo eje ya aborda cómo realmente refundar la socialdemocracia española y europea, sobre qué bases, con qué tipo de políticas en lo económico, en lo fiscal, en lo social, en lo político, haciendo especial hincapié también en cómo reforzar la democracia, en cómo devolverle su dimensión social a Europa, que la ha ido perdiendo en los últimos años con las crisis y con otras cuestiones y otros fenómenos. Analizamos también cuáles son los nuevos desafíos que tiene la sociedad y la socialdemocracia como fuerza política en los últimos 20 años o más cercanos, como es pues el cambio climático, todo el problema de las migraciones que hay que atender, el envejecimiento, todo lo que es la economía digital, la robotización, las nuevas tecnologías, también cuestiones el terrorismo yihadista, el cómo el armonizar fiscalmente Europa, el cómo abordar unas políticas económicas que hagan hincapié en un crecimiento sostenido y justo para generar empleo digno a la ciudadanía. En fin, ese capítulo va por ahí. Y luego está, en tercer lugar, el capítulo que hace referencia al modelo territorial. Entendemos que España es un Estado plurinacional y, de hecho, pues no hay más que darse cuenta, porque algunos no olvidan que Andalucía, que hoy es el Día de Andalucía, por cierto, en el artículo 1 de su Estatuto de Autonomía dice que Andalucía es una nacionalidad histórica, pero eso mismo, en esos mismos términos exactos, lo dice Aragón y lo dice Valencia. No solamente es una cuestión de que lo digan Cádiz, Galicia o Cataluña, ¿no? Por tanto, partimos de la necesidad de que España vaya a complementarse en su estructura, en su funcionamiento, sus principios de cooperación, de colaboración, se conforme como un Estado realmente federal. Esto significa un trabajo importante, no solamente de pedagogía, sino también de cambios legislativos, de reforma de la Constitución.
Y el cuarto y último eje, digamos, del documento significativo es el modelo de Partido Socialista, la democracia interna, cómo se refuerza todas esas cuestiones relacionadas con la capacidad de decisión de la militancia, el control sobre los cargos públicos, la limitación de mandatos, las incompatibilidades, el reforzamiento de la vida en las agrupaciones del Partido Socialista, sí, cuestiones que son muy importantes para evitar lo que ha sucedido, cómo se eligen a los miembros del Comité Federal y cómo se les controla debidamente por quienes les han votado en los territorios, todos los procesos de rendición de cuentas, todas las conexiones de los alcaldes de cargos públicos, de diputados con la ciudadanía, rindiendo cuentas cada 6 meses, cada año. En definitiva, hay una lista importante de medidas que se contemplan en ese documento que hemos elaborado con Pedro Sánchez y que es el proyecto político de los socialistas para España y para Europa. Recientemente usted ha manifestado que la candidatura de Patxi López no era una tercera vía, sino la vía corta. Él ha asegurado que está decidido a llegar al final de esta carrera. Y de ser así, yo le pregunto qué supondría esto para el proyecto de Sánchez si finalmente hay una tercera candidatura. Bueno, que hay una tercera candidatura o una cuarta es una cosa absolutamente legítima y democrática. No hay mayor problema. Por tanto, no tenemos nada que objetar y no tengo nada que decir al respecto, pero tengo la impresión, sin embargo, que no se acaba de ver en qué consiste el proyecto que lidera Patxi López y una serie de dirigentes del Partido Socialista que estaban con Pedro y que de repente le abandonan y anuncian de modo precipitado la candidatura de Patxi López, precisamente para cortar el camino, supongo yo que para impedir que Pedro Sánchez se presentara como candidato, ¿no? E incluso me consta que le llegan a pedir, cuando se presenta a Patxi López, los suyos le llegan a pedir a Pedro Sánchez que le apoye, que haga público su apoyo a Patxi López y que, digamos, de alguna manera le traslade los apoyos de la militancia, los que pueda tener Pedro Sánchez, ¿no? En fin, pues que lleguen hasta el final, me parece muy bien. Yo creo que su proyecto no es un proyecto claro, que se va a difuminar entre la polarización de lo que presenta y defiende la gestora, traducido en otras palabras, lo que defiende Susana Díaz y lo que planteamos desde este movimiento plural, colectivo, en torno a Pedro Sánchez, y por tanto yo creo que se va a difuminar la candidatura de Patxi López, que repito, no conozco su proyecto, no lo tiene colgado, y más allá de hablar de la unidad se construye sobre la base de un proyecto, la unidad se construye integrando la militancia y dándole participación, y la unidad del Partido Socialista, desde luego nadie ha hecho más por la unidad del Partido Socialista que Pedro Sánchez, que fue capaz, precisamente para no generar una situación delicada y difícil dentro del grupo parlamentario, que renunciara a su acta. Nadie lo hizo, ni siquiera Patxi López. ¿A qué factor o factores achaca usted el tiempo que Susana Díaz se está tomando para comunicar si finalmente entra o no en esa carrera? Cuando haces unas preguntas, y claro, que responderlas con habilidad y con diplomacia significaría pues prácticamente no responderlas, ¿no? Dar una vuelta en redondo a la pregunta. A ver, yo ¿Está tengo mi preparando el opinión. camino? Me ¿Piensa puedo que equivocar. finalmente sí dará ese paso? Bueno, lleva preparando el camino, quiero ser un poquito objetivo, un poquito solo, ¿no? Lleva preparando el camino 3 años, desde las primarias anteriores a las que parecía, pero al final no concurrió, ¿no? Y luego tiene una actitud que yo he calificado aquí en San Sebastián de que se parece al baile de la yenca. ¿Sabe usted cuál es la letra de la canción del baile de la yenca? No, la verdad que no. No, pues es que usted será muy joven, claro, pero dice aquello de izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, Ahora atrás, sí, ahora 1, sí. 2, 3, y vuelta a repetir, izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, atrás, 1, 2, 3. Bueno, pues nos está aburriendo con el baile de la yenca. Yo creo que es bueno y sería positivo que lo diga ya, claramente, no pasa nada, porque es bueno para debatir claramente las posiciones respectivas, aunque conocemos las posiciones de la gestora y de Susana Díaz, y son absolutamente legítimas, aunque no las compartamos, y yo no coincido personalmente con ellas prácticamente en nada, pero son legítimas, y lo que queremos es que estén claramente sobre la mesa y que se puedan debatir y se puedan criticar y se puedan defender por su parte. Mientras tanto, pues, hombre, ella está ahí, en el entramado institucional que aporta una presidencia de una comunidad, nacionalidad histórica, repito, nacionalidad histórica según dice su estatuto, tan importante como Andalucía,
es un territorio importantísimo y un granero de votos socialistas. Y bueno, pues supongo que desde esa estructura pues aprovecha y proyecta imágenes y proyecta actividad política, lo mismo que también proyecta imagen y actividad política desde los soportes que le proporciona de manera notable la gestora, ¿no? En Y este sería sentido sería fácil. muy deseable que la gestora actuase pues como es normal, que es una gestora provisional para lo que le designó el Comité Federal, ¿no? Que sea neutral, que ejerza con absoluta neutralidad y que no tome partido y que actúe con todos los candidatos y candidatas con igual medida, ¿no? Con igual sentido político. Y sería fácil vencer a esa estructura de la que usted habla y que en definitiva fue la que salió vencedora en aquel comité del 1 de octubre. Pues no lo sé. Señor Elorza, una última pregunta para Sí, volver a algo que ha mencionado hace unos minutos en la conversación. Ha dicho que vamos a asistir ahora a la segunda parte de la conspiración contra Pedro Sánchez. sí. ¿De qué tipo de cosas está hablando? Pues mira, lo mismo que hemos vivido en la primera parte de la conspiración, me refiero a algunos apagones informativos en determinados medios, ataques furibundos contra las medidas que se proponen en el proyecto de Pedro Sánchez, por parte de Pedro Sánchez. Usted sabe que se le está acusando no ya desde las filas de la derecha, de esta derecha a veces bastante reaccionaria y antisocial, ¿no? E inmovilista, sino también desde algunas filas del Partido Socialista se está acusando a Pedro Sánchez de ser un peligroso rojo extremista que quiere romper el Partido Socialista, que quiere romper España, que está solo, que no tiene apoyos, fíjese usted, que no tiene proyecto, fíjese usted que no tiene proyecto. En definitiva, toda esta conspiración apoyada de determinados medios de comunicación interesa evidentemente a la derecha política de este país, a la derecha económica. Interesa también, por cierto, a Podemos, porque si alguien está con miedo a que gane este proceso democráticamente Pedro Sánchez, es PP de un lado y la dirección de Podemos de otro. Es evidente por qué razones, ¿no? Y en cambio, cuando vemos todas las encuestas y cuando vemos determinados estudios sociológicos, pues ya sabemos los electores de la derecha, del PP, a quién prefieren como líder al frente del Partido Socialista, ¿no? La respuesta es evidente y está clara. Y también sabemos los dirigentes del Partido Popular, de Podemos, a quién temen en el Partido Socialista, porque sin duda ellos saben que si Pedro Sánchez con estas políticas dirige el Partido Socialista de una manera integradora, incluyente y con un liderazgo compartido, será mucho más fácil que el Partido Socialista recupere a sus votantes que ha perdido, que hemos perdido, muchos, que están en la abstención o que se han ido a Podemos. Y con Pedro Sánchez estoy convencido que se puede intentar realizar o hacer o provocar el viaje de vuelta de esos votantes. Con Susana Díaz, con la gestora, lo pongo muy en duda, y especialmente cuando pienso en la gente joven. Esa es la realidad, y por tanto, de eso se trata, de reflexionar desde la militancia socialista qué es lo que le conviene al Partido Socialista y por tanto qué es lo que le conviene al país, a España, para conseguir algún día, espero que pronto, ganar y tener un gobierno de la izquierda en Moncloa. Todo está por ver y será mucho e interesante, seguro estaremos muy pendientes. Desde aquí, señor Elorza, pues agradecerle nuevamente su amabilidad y su atención durante estos minutos y las reflexiones que nos deja en la conversación. Muchísimas gracias por su tiempo. A ustedes, Agur. Chao.